Ahí estamos. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a los talleres organizados por el Departamento de Acompañamiento a las Trayectorias Académicas Estudiantiles, que depende de la Dirección de Inclusión Social de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y que durante todo este año de cursado virtual continúa con la organización de los diferentes talleres complementarios de apoyo que buscan fortalecer la trayectoria académica de los y las estudiantes de la UNC. En esta instancia nos encontramos nuevamente con el doctor Luis Furlan, quien va a estar coordinando el taller psicoeducativo de regulación emocional ante situaciones de evaluación. Le damos la bienvenida a Luis y a todos y todas al espacio del taller. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Acá estamos arrancando con una nueva edición de este taller, que bueno, este año nos tocó, como a todo el mundo, transformarlo de los encuentros presenciales que hacíamos antes a esta nueva modalidad. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha, hemos descubierto que en muchas ocasiones los planes que tenemos no se pueden llevar a la práctica en los mismos términos y tenemos que solucionar situaciones imprevistas. Hemos descubierto el valor que tiene la flexibilidad, la paciencia, la tolerancia mutua y el sentido del humor para hacer frente a situaciones complicadas que nunca nos han faltado y seguramente tampoco la última. Bueno, mi deseo es que este sea un espacio en el cual ustedes puedan aportar parte de sus experiencias y a la vez recuperar de lo que vayamos conversando y trabajando juntos algunos recursos que sean de utilidad para ustedes, que puedan transferirlos a su vida cotidiana como estudiantes, que sea un espacio agradable donde se puedan sentir medianamente a gusto, en confianza, y donde puedan ir aportando al tratamiento de los temas. La dinámica que tenemos en este taller justamente pretende ser interactiva, no un espacio de clases teóricas sobre su vida emocional, sino un espacio de trabajo colaborativo para comprender mejor lo que les pasa a ustedes a nivel de su vida emocional cuando están transitando por situaciones de aprendizaje y también de evaluación. Para eso vamos a ir utilizando algunos recursos que tratan de incluirlos a ustedes en el desarrollo de los temas. Lo primero que vamos a hacer es les vamos a hacer un par de preguntas que ustedes van a ir contestando. Tienen que ingresar a esa aplicación. Ahí Ricardo no, yo se las tengo que poner para compartir, o vos, Ricardo. Ahí está, Ricardo la está poniendo. Tiene un par de preguntas. Ustedes tienen que en el navegador poner ese código, esa ruta de ingreso, y se van a encontrar con dos preguntas relacionadas con lo que ha sido su experiencia de cursada online o virtual. ¿Bien? También van a poder participar en el tratamiento de los temas, como ya lo han hecho espontáneamente, participando en el chat, escribiéndonos algunas cosas en el chat. Y también pueden tomar la palabra, activar su micrófono, activar su cámara, como estamos haciendo nosotros, ¿no? No les vamos a pedir que hagan nada que nosotros no hagamos, ¿sí? Hablar, compartir, por ahí darse a conocer, para que podamos ir dialogando sobre estos espacios. Se vuelven mucho más ricos, mucho más interesantes, cuando los vamos desarrollando en forma conjunta con su participación. Bueno, estas dos preguntas que les hemos compartido tienen que ver con cómo ha sido la experiencia de cursada 2020. Hoy vamos a hablar un poco más de la experiencia de cursadas y vamos a empezar a ver algunas cuestiones de evaluación, y en el segundo y el tercer encuentro nos vamos a concentrar mucho más fuertemente en lo que supone pasar por una situación de evaluación, sus fases, las emociones que se activan en la evaluación y todas las estrategias con las que podemos regular la intensidad o la duración de esas emociones que están acompañándonos durante el tránsito por una evaluación. Si bien vamos a hablar bastante de la ansiedad, que es una de las emociones más frecuentes, no es la única de la que vamos a hablar. Entonces, la invitación es esta.
vayamos armándolo en conjunto y primera consigna sería esta. ¿Qué aspectos positivos tuvo estudiar en forma virtual? Acá lo presento. A ver. Vamos a darle presentar. Así va saliendo lo que ustedes nos contestan, ¿sí? No está compartiendo todavía la pantalla, Luis. ¿Todavía no? Ahí está, ahora sí. Bien. Y las consignas están compartidas las dos, la de lo positivo y la de lo negativo. Pues me parece que había muchas respuestas de lo negativo y no había de lo positivo, ¿puede ser? O nos habrán quedado de la presentación anterior guardadas ahí. Bien, ahí están empezando a aparecer. Vamos a esperar un momento. Lo que sucedió, Luis, es que si tiene puesta la plantilla de lo negativo, visualizan esa plantilla para responder primero. Cuando bien. uno cambia, se cambia la cual está habilitada para responder, por eso respondieron primero a lo negativo. Invertimos el orden. Bueno, a esto nos referíamos con las cosas que no salen como igual que como las pensamos, pero ya van a ver que de una manera u otra las podemos aprovechar igual. Así que, bueno, ¿qué tuvo de bueno ir estudiando en forma virtual durante este año? No tuve que viajar, no perdí tiempo viajando, he podido ganar tiempo, disponer de más tiempo y organizarme mejor, estar un poco más cómodo, más cómoda, mayor flexibilidad, poder dormir un poco más, poder tener algo más de tranquilidad. Familia, supongo que debe ser estar en contacto con mi familia, con todo lo bueno y lo perturbador que eso puede ser, ambas cosas. Organizarme con las cursadas, paz. Bien. ¿Qué más hemos tenido? Anotarme a más materias. Aparentemente eso de poder disponer de más tiempo o aprovecharlo mejor ha permitido cursar más materias, acomodar los tiempos, disponer del material. Si este año ha habido, esto ya vamos a ir viendo cómo se presentó en cada carrera, en cada facultad, pero ha habido un esfuerzo importante de la comunidad docente de poner material disponible para ustedes de manera asincrónica, es decir, que esté en la web para que ustedes lo vayan viendo cuando puedan, a sus tiempos y lo recuperen y lo descarguen. ¿Qué más hemos tenido? Organizar las horas de estudio, usar los videos en las clases, aparece de vuelta la comodidad, la organización, poder trabajar y estudiar simultáneamente. Vean, esta era una condición que existía previamente. Hay una cantidad importante de estudiantes que también están trabajando y la modalidad de cursado virtual probablemente le ha facilitado a quienes trabajaban optimizar su tiempo, porque ya no han tenido que estar viajando a la facultad. De hecho, muchas carreras pensadas para gente que está trabajando están pensadas con sistemas online, justamente para optimizar los tiempos. Ha habido confort, ha habido, ¿qué más aparece acá? Bueno, la cuestión de organizar, acomodar, acceder a más cursos, poder hacer otras cosas, es decir, que ha habido tiempo disponible para hacer otras actividades no académicas o más actividades académicas. Estar cerca de mi familia, que queden grabados los teóricos. Bien, la biblioteca virtual, esto tiene que ver con el acceso a información, ¿no?, que esté disponible para ustedes,
la posibilidad de repetir las clases. Bien, como ven, este es uno de los primeros principios que necesitamos ir incorporando para entender cómo regulamos nuestras emociones, ¿no? Toda situación que nos toca vivir en nuestra vida, todo evento que se nos presenta, tiene distintas facetas. Es decir, en toda situación, aun cuando pueda ser una situación dolorosa, de pérdida o perturbadora, hay algunos aspectos de lo que está cambiando que podemos llegar a recuperar como favorables. ¿Mm? Eso no quiere decir negar los aspectos conflictivos o difíciles que pueda tener la situación, ni negar los sentimientos negativos que podemos tener en la situación. Por ejemplo, de dolor o de frustración, porque no pudimos hacer algo como lo teníamos imaginado. Lo importante es ir entendiendo que además de eso, hay otros aspectos que si los logramos ver, los logramos recuperar y los podemos capitalizar a nuestro favor, el balance a nivel de nuestro estado emocional puede ser mucho más favorable para nosotros. Si nuestra atención, si nuestra mente, nuestros procesos perceptivos, nuestro pensamiento, se orientan solo y selectivamente hacia los aspectos negativos de la situación, eso se va a expresar en nuestro estado de ánimo, sintiendo mayor ansiedad, mayor temor, mayor tristeza, mayor enojo o mayor frustración. Entonces, una de las primeras cuestiones que tenemos que incorporar es esto. En toda situación nueva puede haber aspectos que tengamos que soportar y puede haber aspectos que podemos aprovechar. Muy bien. A ver si apareció alguna más que no hayamos leído. No, estar un poco más tranquila. Económicos en algunos aspectos. Bien. El poder estudiar desde casa y no tener que estar viajando a la facultad o no tener que comprar apuntes impresos porque han estado digitalizados, puede haber tenido un efecto favorable en la economía de sus familias, en su economía personal. Pero sin duda que esto no ha sido una realidad homogénea que se haya presentado del mismo modo para todas las familias y todos nuestros estudiantes. Ha habido quienes seguramente han tenido que hacer inversiones o en conectividad a internet para poder seguir sus clases, o en equipamiento informático o de teléfonos para poder aprovechar la oferta de educación virtual. Y en ese sentido, somos conscientes de que hay realidades muy diferentes, de que hay familias que tal vez han contado con los recursos, con los medios y le han dado prioridad a equiparse para sostener la educación desde casa, y familias donde esto no ha sido tan sencillo, porque la situación de pandemia también ha afectado su economía familiar. Poder estar en casa, poder estudiar desde mi casa y con mi familia, conviviendo con mi familia, puede ser un contexto que a mí me lleve a sentirme más contenido, más seguro, a despreocuparme de algunas actividades que tal vez tenía que hacer si vivía solo, si vivía sola, si tenía que resolver las cuestiones de mi alimentación, el lavado de la ropa, mantener el departamento en condiciones. Pero también estar conviviendo con mi familia puede ser una oportunidad de experimentar conflictos propios de la convivencia, en relación a la distribución de los espacios, de los tiempos, de cómo conciliar actividades diferentes que forman parte de la vida familiar con mi tarea de estudio, que requiere concentración, a veces requiere un poco de silencio, estar en espacios que no siempre tenemos a nivel físico en nuestra vivienda para poder hacer nuestras tareas. Muy bien. Entonces, acá hemos puntualizado algunas cuestiones favorables y ahora vamos a ver las que han resultado un poquito más conflictivas para ustedes. ¿Qué fue lo más negativo de estudiar en forma virtual? ¿Qué aparece? Bueno, la ansiedad se ubica en el medio y con letra más grande. Eso querría decir
aparentemente, si entiendo bien cómo funciona este software o esta aplicación, es una palabra que se ha repetido muchas veces. Por eso está representada en el centro del gráfico, y con letra más grande. Y luego empiezan a aparecer una serie de situaciones relacionadas. Vamos a tratar de irlas puntualizando. Vamos desde arriba para abajo. Aparece la desorganización. Fíjense que hace un rato ustedes habían mencionado también que estudiar desde casa les había permitido estar mejor organizados, ¿sí? Y probablemente se referían a la cuestión personal de ustedes con sus tiempos y su actividad. O tal vez hacían referencia a que estuvo mejor organizada la oferta de enseñanza. Ahora aparece el tema de la desorganización como contracara, que también me parece que puede remitir a los dos polos de la relación, a las cátedras, a las facultades y a cómo se han reorganizado sobre la marcha. Tengan en cuenta que el año 2020 empezó planeado de una forma y cambió sobre la marcha. Entonces hubo reorganización de la actividad de enseñanza y de evaluación. En algunos casos, creo que arribando a propuestas más sensatas, mejor pensadas, y que no han generado superposiciones, conflictividad, que han ayudado a poderse reacomodar a la nueva forma de cursada. Y en otros casos hemos tenido realidades un poquito más conflictivas o mal organizadas, desde la gestión de los tiempos, la superposición de cosas o la incertidumbre prolongada ante la falta de respuestas por parte de la facultad acerca de, por ejemplo, cuándo iban a ser los turnos de exámenes. Esto lo tengo bastante patente en relación a la Facultad de Derecho y algunos estudiantes de Derecho con quienes he tenido oportunidad de conversar, ¿no? Mucha incertidumbre sobre la fecha y luego superposiciones entre finales y parciales. ¿Bien? Pero por otro lado está la cuestión de la desorganización mía, la personal, en esta situación que es rara para mí, que es distinta a lo que yo conocía y donde tal vez no he contado con la flexibilidad suficiente para poder reorganizarme de una manera productiva. ¿Por qué digo la flexibilidad? Este es otro concepto fundamental para que entendamos el bienestar emocional. Las situaciones constantemente cambian y nos van planteando desafíos distintos, novedosos. La flexibilidad consiste en nuestra capacidad de modificar las maneras que tenemos de pensar y de comportarnos cotidianamente. Si nosotros seguimos apegados a un sistema de ideas y a un repertorio de conductas que tal vez fueron útiles para trabajar en un contexto diferente y queremos aplicarlo y transferirlo al contexto nuevo, probablemente vayamos a tener dificultades, porque el contexto nuevo nos plantea modificaciones, nos plantea demandas distintas a las que estábamos acostumbrados a sobrellevar. Entonces, la flexibilidad ayuda a poder generar una nueva manera de organizarme que me permita seguir trabajando para acercarme hacia mis valores, hacia mis objetivos, hacia las cosas que yo quiero que formen parte de mi vida y que yo tenía una idea de cómo iba a hacerlo que no pudo continuar del mismo modo. ¿Bien? A veces me puedo quedar pegado al afecto negativo que me supone aceptar que perdí algo que yo quería. Todos hemos tenido que transitar durante este año de alguna manera un proceso de duelo. El duelo es la elaboración de una pérdida y todos perdimos cosas este año. Todos teníamos ideas, proyectos, deseos de llevar adelante ciertas cosas de una manera que lo habíamos pensado previamente, y eso a partir de marzo, de abril, ya no se pudo más. Entonces, abandonar, soltar esa idea que teníamos, supone un duelo, una experiencia dolorosa de tristeza por haber perdido algo que queríamos conservar. Supone que nos enojemos con lo que ocurre. Supone que a veces neguemos que esto está pasando
o querramos que se termine lo antes posible. Cuando logramos transitar ese proceso de duelo y aceptar la nueva realidad, podemos dar lugar al surgimiento de una propuesta novedosa o alternativa. Es decir, bueno, esto que yo quería no se pudo de la forma en la que lo había imaginado, ¿se podrá de alguna forma distinta? ¿Habrá un camino alternativo para llegar a donde yo quería, adecuándome a las posibilidades que la nueva situación me está planteando, a las posibilidades y a los límites de la situación en la que estoy? En eso hemos estado trabajando todos este año. Les pongo un ejemplo personal. Yo este año cumplí 50 años y tenía una idea de festejar mis 50 ahí a fines de marzo, invitando a una gran cantidad de amigos, de familiares. Había pensado dónde podíamos hacerla, qué íbamos a comer y cómo íbamos a divertirnos. Y bueno, empezó el proceso de aislamiento social preventivo y obligatorio como medida sanitaria. Al poco tiempo, digamos, venía mi cumpleaños. ¿Mm? Y la verdad que para mí fue un garrón, fue una tristeza muy grande al principio, decir, oh, no voy a poder festejar los 50 años, que para mí tenían como un valor así agregado, especial. Bueno, me duró un par de días la amargura, y luego dije, bueno, podré hacer otra cosa, ¿no? Se me ocurrió armar un grupo de WhatsApp, y en ese grupo incorporar a la gente que yo quería, con la que tenía ganas de compartir, y les di una tarea, les propuse hacer un video, o mandar una canción, o mandar unas palabras, y compartirlo durante el día de mi cumpleaños, ¿no? Y la verdad que para mí fue uno de los cumpleaños más lindos que he tenido últimamente, por la calidad de mensajes, la calidad afectiva de los mensajes, lo entretenidos o divertidas que fueron algunas de las ocurrencias de mis amistades, y se dio algo nuevo que no había pasado, tal vez en otras celebraciones de cumpleaños, que es que todos pudieron ver lo que hacían los demás. Vieron que a veces en las reuniones cada uno está como por su lado, con su subgrupo, y no hay mucha interacción entre todos. Con esta forma que se me ocurrió festejar mi cumpleaños, ocurrió eso, que amigos míos que viven en distintos lugares del mundo, en distintas provincias, gente que no se conoce, de repente se pudo encontrar. Y con la excusa de mi cumpleaños, conocerse y compartir algunas cosas, ¿no? Es un ejemplo simple, pero lo que quiero decirles es que ante toda situación de pérdida, de cambio, suele haber alguna opción. El tema es que la podamos visualizar y que lo que contenga esa opción para nosotros adquiera valor. Y para que adquiera valor necesitamos tener claros cuáles son nuestras prioridades en la vida. ¿Sí? Si la prioridad es necesariamente, en este caso que les digo, el encuentro presencial y el contacto físico cercano, o la prioridad es el contacto afectivo, que puede ser también experimentado en forma remota o mediado por las TICs. No es lo mismo, eso está fuera de discusión, es otra cosa distinta. Pero también hace bien. También desde el punto de vista emocional nos reconforta, nos entretiene, nos da la posibilidad de estar en contacto. Si no, no podríamos estar haciendo este taller. Muy bien. ¿Qué cosas aparecieron? Problemas de conexión, de conectividad, sensaciones de frustración, problemas de conexión aparecen, disponibilidad de la computadora, o sería falta de la computadora, la dificultad para interactuar, la falta de interacción, estar sin compañeros, falta de acompañamiento. Esto probablemente tiene que ver más con la relación que han tenido con sus docentes, con sus profesoras, con sus profesores, que también sabemos que depende mucho de los estilos de trabajo de cada docente, de cada cátedra, cuán abiertos, disponibles, accesibles están para ustedes, y por otro lado, también depende de ustedes cuánto están dispuestas a aprovechar los espacios de encuentro o de interacción que sus docentes les ofrezcan. Porque puede no estar el espacio, o puede estar y ustedes
no acceder al mismo. O porque les da vergüenza, o porque no saben qué preguntar, o porque se imaginan que si van a preguntar algunas cosas, tal vez la respuesta no va a ser positiva para ustedes, porque no tienen el hábito de conversar con sus docentes mientras aprenden, o porque tal vez no tienen el hábito de ir leyendo los materiales mientras cursan, y los leen cuando van a rendir. Entonces perdieron la oportunidad de ir preguntando sobre los materiales mientras cursaban, si había algún tema que no entendían, y al saber que no habían leído, les daba cosa preguntar. Entonces, hay una relación donde cada uno va haciendo su parte y construyendo algo que pueda ser más cercano, más interactivo y fluido, o más separado. ¿Bien? Desorganización de los profes, ya lo habíamos dicho también, ha habido varios que les ha costado organizarse en forma adecuada. Dolores físicos y no físicos, estrés de todo en la casa. Insomnio, ¿qué más tenemos? La cuestión de los dolores y el estrés también ha sido un elemento muy relevante durante este año. Los dolores a veces son una expresión de la dificultad que estamos teniendo para gestionar el estrés. Y el estrés ha sido una experiencia que se potenció durante este año por la ruptura de lo que conocíamos, la pérdida de la cotidianeidad tal cual nosotros la conocíamos, y esta tarea de tener que adaptarnos a algo nuevo. Eso siempre genera estrés. Y si somos medianamente flexibles, si tenemos un repertorio de recursos de pensamiento y de conducta suficientemente amplio y rico para poder hacer cosas distintas, el nivel de estrés que vamos a tener va a ser menor y el impacto de ese estrés en nuestro bienestar va a ser menor o va a durar menos tiempo y luego vamos a volver a un estado de bienestar. Si no contamos con estas herramientas subjetivas de poder pensar las cosas de formas distintas y comportarnos de formas diferentes, o si estamos en un contexto familiar o escolar o comunitario o de trabajo, donde se han ido sumando nuevos problemas, donde han aumentado las tensiones, esto incrementa los niveles de estrés. Por eso no es raro que durante este año hayan aumentado también las consultas por padecimientos psicosomáticos, por dolencias físicas relacionadas con dificultades emocionales y también las consultas en el ámbito de salud mental, porque ha habido mucha gente que no la ha logrado pasar bien, que ha padecido fuertemente lo que ha sido vivir de esta nueva forma, sea porque perdieron ingresos significativos para su subsistencia, o porque, a pesar de tener resueltas cuestiones materiales, ha habido cuestiones de otro tipo, más vinculadas con las relaciones sociales, las actividades de esparcimiento o lo que les gustaba hacer en su vida cotidiana, que se les han complicado seriamente. Esto es muy frecuente que haya pasado en estudiantes que se han quedado en la ciudad de Córdoba y vivían en departamentos en zonas altamente pobladas, de alta densidad poblacional, como podrían ser barrios como el Centro, como Güemes, Nueva Córdoba, Barrio Jardín un poquito menos, Barrio San Fernando, donde empezó a ser mucho el tiempo de estar dentro de un espacio cerrado y poca la disponibilidad para hacer cosas con otros, con otras y al aire libre. ¿Bien? No es una cuestión que haya que subestimar porque afecta a la vida cotidiana. Después, la falta de interacción o la dificultad para hacer vínculo y trabajar con los compañeros, en esto yo creo que se han combinado dos cuestiones. Las capacidades que ustedes traían previamente para hacer vínculos sociales, es decir, para empezar a conversar y a trabajar de forma colaborativa con otras personas a las que tal vez no conocían, o las conocían de otros entornos pero no habían trabajado con ellas y necesitaban aprender una forma de trabajar con otros, pero también en este caso sin poder verse en persona, sino utilizando las herramientas tecnológicas. Entonces ha habido un doble desafío.
el de aprender a trabajar con otros, a sostener actividades prácticas de la cursada, de elaboración de trabajos, en colaboración con otras personas, y hacerlo a la vez dentro de un contexto de interacción mediada por la tecnología. Y a veces no es fácil distinguir si la dificultad tiene que ver con el componente tecnológico o tiene que ver con los recursos personales. A ver, ¿cómo logro yo expresarle a otra persona lo que pienso, lo que quiero? ¿Cómo logro negociar una diferencia de criterios? ¿Cómo le puedo expresar mis emociones a una compañera o a un compañero, tanto las positivas, cuando me gusta lo que está pasando, cuando siento que estamos trabajando bien y progresando en lo que hacemos, o mis emociones negativas, cuando por ejemplo tengo algún enojo porque me da la impresión que mi compañero no me escucha, no tiene en cuenta lo que digo, o asume un nivel de compromiso inferior que el que yo tengo respecto de llevar adelante el trabajo. ¿Bien? Entonces, hay un componente que tiene que ver con cómo nos relacionamos a nivel social y un segundo componente de cómo hacemos eso cuando a la vez tenemos que hacer nuestra interacción mediada por alguna tecnología. Bien, ¿qué otras cosas? La asincronicidad de las clases. Fíjense que este componente, que puede ser positivo para algunos porque les permite tomar la clase aun cuando no hayan podido estar en el horario que se dio, que esa es la ventaja fundamental de la asincronicidad, que el contenido está disponible por mucho más tiempo. No están circunscriptos al horario de clase. Tienen la clase para verla durante una semana, durante dos, cuando puedan. Pero ¿qué pasa? Al haber asincronicidad en las clases, a veces no hay interacción con el docente que la dio. Entonces, puede ser que de la clase nos hayan surgido ganas de preguntar algo, puede ser que haya habido cosas que no terminamos de entender, y al no ser presencial ni sincrónica, no tenemos posibilidad de resolverlo sobre la marcha. Si es sincrónica, mediada por la tecnología, podemos usar el chat y preguntar durante la clase. Si es asincrónica, dependerá de que tengamos horarios de consulta, una dirección de mail que nuestros profesores nos dieron, un espacio para revisar dudas o actividades prácticas y ahí poder plantear inquietudes relacionadas con la clase teórica. Es decir, depende de que habilitemos espacios o vías para el intercambio relacionado con lo que surge de la actividad asincrónica. Que nosotros los docentes se los ofrezcamos a ustedes y que ustedes como estudiantes aprovechen el ofrecimiento y consulten y pregunten y hablen con nosotros. ¿Sí? Bien, la frialdad y el estudio solitario. ¿Qué quiere decir esto? La frialdad probablemente tiene que ver con la falta de interacción cara a cara o con los espacios asincrónicos de trabajo donde, bueno, no ocurre esto de que nos miramos, nos escuchamos, compartimos un mismo espacio, estamos más cerca y podemos vincularnos de otra forma. ¿Sí? Esto también cambia en función de qué vínculo vayan haciendo ustedes con cada uno de sus docentes o entre ustedes. A veces la calidez tiene que ver con las palabras que elegimos para referirnos a alguien. No necesariamente con que podamos estar cerca en forma material. Podemos estar cerca y en contacto directo, porque estamos en el mismo espacio físico y en el mismo tiempo, y tener una relación extremadamente fría, porque por ejemplo nos importa poco lo que el otro siente, o la opinión que el otro tenga no es algo que vayamos a preguntar. Entonces, puede tener que ver con la distancia, pero también tiene que ver con las características de personalidad de quienes están en la relación y con el tipo de vínculo. El estudio en soledad, la soledad en el estudio, aquí aparece. Yo he tenido como docente una experiencia
doble con esto, ¿no? A muchos estudiantes la verdad que les afecta no poder trabajar con otros compañeros, con otras compañeras, y si no venían con un grupo previamente conformado, la verdad que formar un grupo este año y conectándose por medios virtuales no ha sido un desafío simple para muchos. Pero por otro lado, personas a las que les decíamos que estaría bueno trabajar en grupo, decían que preferían trabajar solas, porque solas se organizan mejor, porque no pierden tiempo discutiendo, porque a veces no confían mucho en cómo trabajan sus compañeros, sus compañeras. Entonces la soledad, más que ser un problema, pasaba a ser una solución, ¿no? Nosotros creemos que hay que tratar de diversificar la experiencia. Hay que aprender a trabajar en soledad y hay que aprender a trabajar en equipo también. De las dos formas, porque cada contexto de trabajo tiene sus aspectos favorables. Y en nuestra vida profesional y académica nos vamos a encontrar con distintos tipos de situaciones. Y este es el momento de ir desarrollando las habilidades para hacerlo. Los exámenes virtuales, bueno, esto es todo otro capítulo en el que nos vamos a concentrar bastante en el segundo encuentro y el tercero también, cómo se van transformando los procedimientos de evaluación cuando están mediados por la tecnología y se hacen a distancia. La mediación tecnológica de las evaluaciones existía previamente. El aula virtual, Moodle, se venía utilizando en muchas de las materias. Yo trabajo en una de tercer año de la Facultad de Psicología y nosotros veníamos tomando exámenes multiple choice a través del aula virtual hace años. Es decir, este año la diferencia es que se hizo desde casa. No se hizo en la facultad, en las aulas donde tenemos muchas computadoras. Pero hubo otras donde no había contacto con las aulas virtuales o con estos sistemas de evaluación en línea, entonces la transición fue mucho más conflictiva. Bueno, pérdida de tiempo, poder ponerme al día. Acá me retraso más estudiando, tengo que hacer muchas tareas en poco tiempo. La desorganización, el leer en pantallas, vivir 24 horas por la facu. Bueno, acá hay una cuestión que tiene que ver con la gestión de su tiempo. ¿Cómo lo han administrado durante este año? Y si este contexto les ayudó a administrarse un poco mejor, porque se pudieron dar cuenta a tiempo de que las cosas había que hacerlas organizadas por ustedes mismos, por ustedes mismas, estableciendo ustedes sus prioridades, eligiendo qué van a hacer cada día y aprovechando el tiempo que tienen de forma productiva, o si en esta nueva situación, donde ya no tenían que ir y venir a la facu, y esta cuestión del desplazamiento físico les organizaba su día, empezaron a pasar mucho tiempo de forma improductiva, sin poder enfocarse en sus prioridades, sin poder organizarse de una manera que su energía destinada al estudio la puedan administrar de una forma productiva. Probablemente hay algunos que al tener que quedarse en casa y al tener que convivir a la vez con otras demandas propias de la vida familiar, les ha sido más difícil encontrar este tiempo que antes, cuando se iban a la facultad, lo tenían separado para poder estudiar. Bueno, la cuestión motivacional también. Vivir 24 horas para la facu es algo que no está bueno ni en la presencialidad ni en la virtualidad. En primer lugar, porque es necesario tener tiempo para otras cosas, para dormir, para comer, para hacer un poco de actividad física, para tener vida social, y también para estudiar, también para trabajar, también para cuidar de las hijas, de los hijos, cuando los tenemos. Entonces, en principio es una idea que está bueno empezar a revisar, ¿no? Que les vaya bien en la facultad no puede significar vivir 24 horas para ella. Hay que ver cuántas horas le puedo dedicar a esto en este momento de mi vida, qué voy a elegir y cómo puedo aprovechar mejor ese tiempo que dedique. Bien, entonces, fíjense que en relación
a las cosas que ustedes han ido planteando, nos aparecen muchos tipos de situaciones, ¿no? Aparecen cuestiones personales, aparecen cuestiones de su entorno, aparecen cuestiones vinculadas con su vínculo, con su entorno familiar, con su entorno académico, con sus docentes, con sus compañeros. El aprendizaje y la evaluación siempre transcurren en un contexto social, de relación con los demás. Mediados por la tecnología o sin ella, no importa, ¿sí? No es lo mismo, pero lo clave es que es una experiencia social. Entonces, de la forma en la que ustedes se vinculen con su tarea, con lo que tienen que hacer, y con los demás que están en ese entorno en el cual hacen la tarea, va a depender en buena medida no solo los resultados que obtengan, más o menos favorables, sino también cómo se vayan sintiendo mientras lo hacen. Bien, acá tenemos algunas interacciones. Vuelvo para atrás a las 10:15, hace media hora, Gabriela dijo, como el chiste que dice, me quedé sin internet y conocí a gente genial que vive conmigo. Me hice ser mi familia. Bien, comparto con eso, Gabriela, ¿sí? A veces vamos generando una relación tal vez ya de dependencia con la conectividad y hay un montón de cosas muy buenas que pueden pasar en nuestra vida fuera de la conectividad de las tecnologías, ¿no? Caminar, contemplar la naturaleza, disfrutar de la gente con la que estamos en contacto, del movimiento, de la música, del olor de las comidas, del sabor de las comidas, de otro tipo de cosas que nos hacen bastante bien, ¿no? Bueno, antes de seguir, yo quisiera poder escucharles o leerles un poco qué impresión les va dando esta primera panorámica que hemos hecho de cómo ha sido el año. ¿Alguna cosa más que ustedes quieran agregar, compartir, sobre la que podamos conversar? Ver que todos estamos en la misma, dice Gabriela. Por supuesto, docentes, estudiantes, familias, todos tenemos que transitar por este proceso de transformaciones. Nadie tenía claro antes qué era lo que había que hacer y hemos ido ensayando hasta más o menos poder encontrar formas satisfactorias de estar. Eso incluye que hemos cometido muchos errores en el camino. También algunas cosas creo que las hemos hecho bien. Tenemos cerca de 70 personas que están anotadas en este momento aquí. Yo creo que es un indicador que algunas cosas han ido saliendo medianamente bien, ¿sí? Y en eso creo que hay un mérito muy grande en la SAE, en el trabajo del equipo, en el que está Ricardo, para ir haciendo que estas oportunidades vayan estando disponibles para ustedes y ustedes vayan teniendo conocimiento de las mismas y sumándose. ¿Vale? Sí, al parecer perdió la conexión un poco Luis. Esperamos un ratito. Suele pasar en el taller, así que no pierdan la calma. Sí, ahí me avisó que se quedó sin internet, pero iba a entrar desde el celu, como solemos hacer generalmente cuando se cae la conexión. Está sin silencio, ahí está. Estaba muteado, ¿no? Sí. Bueno, acá estamos de vuelta. Bien, lo que les habíamos anticipado, como ven pasa. Se cae la conexión
y tenemos que buscar una vía alternativa. Bueno, a ver, vamos a seguir entonces con las contribuciones en el chat. Espérenme que vea cómo abrirlas desde mi celu para poderlas ver. Así las voy comentando. Acá estoy viéndolo a Ricardo, nada más. Es la única imagen que estoy viendo. Para poder ir a ver el chat. El celular es abajo, con unos 3 puntitos. 3 puntitos. Mensajes de la llamada. Ese debe ser. A ver. Creo que sí. Bueno. Yo creo, dice Lourdes, yo creo que estamos acostumbrados a que nos pase. Cecilia, a mí particularmente me costó mucho más virtual que presencial porque no entiendo nada de tecnología. Bien, bueno, yo creo que de la tecnología todos podemos ir entendiendo cada vez un poco más en la medida que nos vayamos metiendo, ¿no? Y haciendo la práctica y aceptando que a veces vamos a cometer errores al principio, que nos puede costar un poco, pero me parece que tiene que ver con empezar a perderle el miedo a equivocarnos, a que las cosas no nos salgan, aumentar nuestra tolerancia al hecho de que esas cosas pueden pasar, que se complican o no salen bien al primer intento, hacerlo en otras oportunidades, buscar ayuda también, no creer que todo lo tenemos que resolver en soledad, sino que, bueno, a veces podemos exponernos ante nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros docentes, en esta cuestión de decir, miren, esto estoy tratando de hacerlo así y no me sale, ¿me pueden ayudar? Como lo hicieron ustedes recién, que me dijeron lo de los 3 puntitos abajo. A ver, yo hace rato vengo dando clases así, pero hay cosas del celular que a veces no me doy cuenta fácilmente, y está bueno que ustedes me lo puedan decir. Yo estoy aprendiendo, ustedes están aprendiendo. Bien, Elisa, al igual que Cecilia, me costó rendir virtual por mi falta de conocimiento tecnológico y tuve muchos más nervios y ansiedad que la que normalmente tengo. Bien, Elisa, acá es clave que vos vayas aprendiendo de las experiencias que haces y conociendo el entorno virtual de evaluación. Que te vayas dando cuenta de que a veces hay cosas que tenés que tener en cuenta. Por ejemplo, esto de tener el celular como alternativa a la compu en caso de que haya algún problema con la conexión. La cuestión de hablar con sus docentes si hay alguna dificultad y avisarles. La mayoría de los docentes, tengo entendido, o por lo menos sería mi deseo que así fuera, cuando se dan cuenta que hay una dificultad tecnológica no se la agarran con ustedes. Es decir, dicen, bueno, paremos, vamos a ver cómo lo resolvemos. Digamos, sabiendo que es tan inestable la conexión a Internet, sabiendo que puede ser tan conflictiva la conectividad, y ya sabemos que si se corta y no es por culpa de nadie, o por lo menos no es culpa de ninguno de los que estamos intentando conectarnos. A partir de ahí se puede tener mucha más tolerancia, más paciencia y más colaboración para hacer frente a lo que haga falta enfrentar. ¿Sí? A ver, Ileana, lo que más me cuesta es adaptar nuestros planes a lo nuevo, tener que reinventarse, cambiar nuestras expectativas. Bueno, a eso nos referíamos, Ileana, ¿no? Con la cuestión de la flexibilidad. Yo creo que hay algo que puede ser de utilidad para vos, es darte cuenta que la situación previa que podés haber dejado, aquella que vos pensabas que iba a continuar, seguramente tenía aspectos muy buenos para vos con los que estabas muy a gusto, pero también podía tener algunas cuestiones con las que estuvieras poco satisfecha, poco conforme, ¿no? Entonces el hecho de que eso se haya perdido te da la posibilidad de barajar y dar de nuevo, y también corregir o buscar una alternativa para aquello que de la situación previa mucho no te gustaba, ¿no? Supónganse, para mí, poder dar clases desde casa, que al principio fue, bueno, una cuestión de decir cómo voy a hacer, cómo funciona esto, saldrá bien, será útil o no.
con el tiempo me di cuenta que me aliviaba mucho de tener que manejar desde mi casa hasta la facultad, de pasar media hora, por ejemplo, lidiando con otros conductores, con otra gente, en medio de la ruta, en medio de la calle, y estrés propio de estar transitando por la vía pública. Entonces yo dije, esto no me había dado cuenta cuánto me jodía antes, ahora que no lo tengo que hacer, me doy cuenta. Entonces, la idea es entender que en lo nuevo hay un margen importante para conservar lo bueno que tenías antes, tal vez cambiándolo en la forma, y tal vez para corregir algo que antes no habías podido resolver. María Valentina dice, a veces nos encerramos en una postura de las cuestiones y no vemos otras posibilidades. Bueno, un pensamiento rígido, entre otras cosas, consiste en creer que hay una única verdad, que hay una sola manera en la cual las cosas pueden estar bien, y lo que no coincide con eso, entonces está mal, y lo descartamos. Cuando nos empezamos a dar cuenta de que hay varias miradas posibles acerca de una misma situación, y también que hay distintas maneras de encararla, nos empezamos a dar cuenta de que todo tiene pros y contras, que en todas las alternativas podemos ver ventajas y limitaciones. Entonces, no es la opción ideal, la única posible, en contra de o versus todas las otras que no sirven. Son la opción A, que tiene estas cualidades, estos aspectos buenos y estas limitaciones, la opción B, que tiene estas otras, la opción C, la opción D. Eso es flexibilizar el pensamiento. Es aprender a resolver problemas entendiendo que hay varias soluciones posibles. Algunas tal vez sean mejores que otras, nos reporten más beneficios y menos pérdidas. Pero todas las soluciones pueden ser aceptables en algún momento. Es como decir, si voy a rendir un examen final, me encantaría sacarme un 10. Me encantaría que me vaya bárbaro y rendir con un 10 o con un 9. Eso a veces no se puede, a veces no lo logro, pero tal vez puedo aprobar con un 6, con un 7, con un 5, y eso también puede tener un lado positivo, que es que aprobé una materia más, que es que puedo seguir avanzando con mi carrera, que es que demostré que aprendí unas cuantas cosas muy importantes, aun cuando haya otras que tal vez tenga que admitir que no tenía tan claras como yo pensaba, o que me confundí, que no supe cómo gestionar las cosas durante el examen, entonces no logré hacerlo satisfactoriamente. ¿Mm? Ahora, si yo creo que la única forma de que me vaya bien es obteniendo las notas más altas, me voy a sentir con mucha frustración cuando eso no pase y le voy a quitar valor al hecho de haber podido rendir, de haber podido aprobar y de haber podido avanzar con la carrera porque no tuve la nota que yo pretendía. Rosa, ver que todo es aprendizaje porque nos acercó a nuevas modalidades de aprender y desarrollar trabajos en grupos virtuales. Descubrir que hay muchas personas que están atravesando los mismos problemas, ya sea de conectividad o de falta de acceso a dispositivos, y que nosotros, quienes sí la tenemos, podemos ayudar a otros. Y además amigarme con la tecnología. Es mi segunda vez en este taller y me encanta, por eso lo recomiendo a todos. Bueno, Rosa, mira, son nuestro primer caso de persona reincidente o recursante del taller. La verdad que me alegra mucho poder escuchar que esto esté pasando, que lo hayas encontrado como un espacio donde te da gusto estar, y también esto que vos mencionás, ¿no? No es solo lo que me pasa a mí y cómo resuelvo yo lo que me pasa a mí. Acá creo que pude volver. Sí, ahí lo vemos, Luis. Bueno, vamos, espero que se mantenga bien la conectividad de vuelta desde la compu, y si no volveremos al celular. Les decía que recién María Rosa mencionaba algo, ¿no? Es que ella descubrió que en esta instancia también pudo ayudar a otros. Y esto es sumamente importante
al momento de entender qué es lo que nos da bienestar. No es solo satisfacer nuestras necesidades personales, es colaborar a que otros estén mejor. Esto es una fuente enorme de bienestar. Por eso algunos elegimos estudiar carreras como estas y trabajar en estas profesiones, porque nos hace muy bien y disfrutamos de ver cómo otros están mejor y saber que hemos colaborado. No hace falta ser psicólogos, psicoterapeutas, solamente hace falta ser personas empáticas, sensibles y con vocación por el servicio a los demás, para darnos cuenta que ahí tenemos oportunidades de irnos haciendo fuertes con los otros, con las otras, ante las situaciones de adversidad. ¿Sí? No es solo cómo hago yo para resolver lo que a mí me pasa. Yo formo parte de un entramado social donde también puedo colaborar para que otros resuelvan lo que les pasa. Y en ese conectarme con los otros, voy a sentir muchas cosas que me hagan bien a mí mismo. Esta es la magia que tiene la vida social. ¿Sí? Esta es la parte fundamental que tiene el hecho de que seamos comunidades. Que haciendo el bien a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos. Entonces, a ver, hubo varias intervenciones, como pasé del celular a el chat de vuelta en la computadora, llegué al de María Rosa y me perdí los que estaban antes, ¿sí? O sea, los que estaban después del de María Rosa. Te pediría, Ricardo, si vos los tenés abiertos en la sesión, los podés copiar y pegar, así yo los voy retomando. Sigo con lo de Melanie. No lo veo difícil rendir virtual, mi problema es estar acostumbrado a procrastinar mi estudio. Ah, bueno, acá aparece otro tema que está muy bueno y al que nos vamos a dedicar, la procrastinación. Si bien siento que me va mejor cuando empiezo a estudiar cerca de la fecha, sé que es algo que me causa ansiedad y me pone muy mal. Cuando trato de empezar antes, no tengo concentración. Bueno, Melanie está haciendo referencia a un concepto que se llama procrastinación, que es como un hábito de trabajar bajo presión a último momento y una brecha entre la intención y la acción. Una persona procrastina cuando se propuso hacer algo y después hace algo diferente, no cuando evitó hacer las cosas. Cuando uno dice, no sé, ya voy a empezar, qué sé yo, ya voy a ver, pero no dijo, yo lo voy a hacer mañana y luego incumplió, ahí no está procrastinando. Para que haya procrastinación es necesario que haya un convencimiento, una intención fuerte de hacer las cosas y luego una dificultad para hacerlas tal cual las he pensado. La procrastinación es una dificultad de autorregulación de la conducta y cuando tiene que ver con el estudio, lleva a iniciar el estudio cuando estoy muy encima de las fechas. Esto puede generar un estado de motivación o de adrenalina que los energice para estudiar, pero va a generar mucho estrés y mucha ansiedad. La alternativa para esto tiene que ver con replantearme el sentido que tiene el estudio para mí. Es decir, si estoy estudiando solo porque va a haber evaluación, o estoy estudiando porque quiero aprender algo. Y en la lectura puedo encontrarme con esa información relacionada con lo que yo quiero aprender. Si yo quiero aprender, si tengo deseo de incorporar conocimiento, de aumentar la base de lo que yo conozco sobre mi carrera, y estudio desde ese lugar, desde el deseo, desde el interés, probablemente no necesite la presión para empezar a hacerlo. Porque en el leer, en el ponerme sobre el tema y en profundizarlo, voy a encontrar algo que sea bueno para mí, que me motive, que me resulte agradable. No va a ser solo un instrumento leer y estudiar para otro fin, que es rendir. Va a ser una actividad que yo la puedo ir convirtiendo en algo placentero, en algo que me enriquece, que me da cosas valiosas cuando la hago. Implica un cierto cambio de perspectiva, entre otras cosas. La procrastinación no es fácil de revertir cuando ya es un patrón muy consolidado y hace falta tomar algunas medidas un poco más específicas. Por lo pronto, esto que te digo del enfoque, Melanie, tal vez te puede dar algunas ideas para irlo pensando. Jessica,
se identifica con lo que plantea Melanie, otra persona que suele procrastinar bastante. Ayelen, en lo personal me puse mal cuando no pude promocionar una materia, pero descubrí que no es el fin, que tengo otras oportunidades de rendirla y eso es lo importante, aprender en el camino. Promocionar a veces está buenísimo, porque terminamos antes con una materia, porque ya no tenemos que rendir el examen final, y cuando logramos promocionar habiendo hecho un buen proceso de aprendizaje, está bárbaro. Ahora, ¿qué pasa? A veces no promocionar nos da la oportunidad de estudiar la materia con un poco más de profundidad, porque la vamos a preparar para un examen final. Y al hacer eso, nos damos cuenta de algunas cosas que no habíamos aprendido. Nos damos cuenta de que había temas que los habíamos pasado medio rápido, que tal vez tuvimos un poquito de suerte en los parciales y nos fue saliendo bien. Pero no quiere decir que hayamos incorporado de manera profunda y significativa el contenido relativo a la materia. Entonces, poder rendir el examen regular puede ser la oportunidad de verlo más tranqui, con un proceso más gradual y paulatino, en el cual me apropie en más profundidad el conocimiento. Continuamos. A ver, Rosa. Gracias al taller aprendí a manejar muchos puntos negativos que tenía y me di cuenta que me auto-boicoteaba. Bueno, el auto-boicot está relacionado con esto, ¿no? Con la intención de hacer algo y después la dificultad para cumplirlo. Probablemente ustedes han sentido que en más de una ocasión lo que hacen les está perjudicando y no entienden por qué hacen esto, ¿sí? Generalmente lo que eligen hacer que les perjudica en su objetivo fundamental, supónganse, yo quiero estudiar este tema porque así voy a llegar con tiempo y tranquilo al examen. En vez de hacer eso, me puse a limpiar mi casa, me fui a hacer las compras, me puse a ordenar los papeles que tenía acumulados, porque ya tengo que tirarlos, no puede ser que yo siga con esto así. Entonces, ¿qué pasó? Que elegí una actividad menos valiosa para mí, en relación a mis objetivos, en vez de esa que yo quería priorizar. Acá tenemos algunas preguntas para hacer. ¿Hacer la actividad que es más importante para mí es agradable? ¿O implica esfuerzo? ¿Implica que me aburro? ¿Implica que tengo miedo a que no me salga? ¿Implica que no me siento muy competente para hacerla bien y tal vez me exponga al fracaso si la hago? Es muy larga, es muy difícil. ¿Qué me pasa con la tarea que estoy dejando de lado? ¿Qué me pasa con la que elegí hacer? La conozco, es más sencilla, me recompensa a corto plazo. Si me pongo a estudiar en profundidad un tema, pensando en que luego voy a rendir, tengo que esperar para obtener la recompensa. Si me pongo a acomodar mi casa, laburé un par de horas y la veo mucho mejor a mi casa. Está más linda, estoy más a gusto, tengo una recompensa más pronto. Entonces voy eligiendo ahí. Lo otro tiene más incertidumbre, lo otro puede estar asociado a algunos afectos medios negativos. En cambio, lo que elegí hacer, que no era lo más valioso, me asegura a corto plazo obtener esto. Bien. Comentamos algunos más. A ver, Valentina. Yo en mi parte rendí por primera vez presencialmente en marzo, no fue mal, pero el cambio a lo virtual fue muy estresante ya que no conozco a nadie y a la hora de rendir mi ansiedad crece. Bueno, acá lo que necesitamos, Valentina, es ver cómo, yo no sé si te referís, no conozco a nadie de quienes te van a evaluar, porque no tuviste interacción previa con tus docentes, o no conoces a nadie en términos de compañeras y compañeros con los cuales ir tratando de compartir parte de tu estudio y de tu preparación para rendir. Son dos tipos de vínculos distintos y ambos hay que tratar de irlos promoviendo. El no conozco a nadie de la cátedra tiene que ver con cuánto has interactuado con la cátedra durante la cursada.
¿Has preguntado? ¿Has tomado horarios de consulta? ¿Has intervenido en clase? ¿Le has mandado un mail alguna vez a alguno de tus profes y viste qué pasó, si te contestaron, si no, si te respondieron lo que vos necesitabas o esto no ocurrió? ¿Mm? A veces, yo hace 30 años doy clases en la Facultad de Psicología, ¿m? Y la mayoría las di presenciales. Y todos los años tuve horario de consulta. Y les puedo asegurar que durante todos los años que llevo dando clases, una parte importante de mis estudiantes nunca preguntaron nada en clase. Nunca emitieron una opinión o nunca fueron a un horario de consulta. ¿Sí? Hay otros que sí. Hay otras que sí. Esto construye relación. Si ustedes hablan, yo sé que piensan. Si ustedes dicen algo, yo les puedo devolver algo relativo con lo que dijeron. Si se quedan solo en un lugar de espectadores, de espectadoras, y no se exponen, lo que van a obtener es menos que si se exponen. ¿Mm? El tema es que a veces los docentes podemos tener para con ustedes actitudes que los desanimen a participar. Si ustedes hacen una pregunta y nosotros le decimos, ¿cómo me va a preguntar eso? Va a decir, eso, la verdad que alguien que está a esta altura de la carrera ya lo debería tener claro, probablemente no vuelvan a preguntar luego, ¿sí? Porque los estamos poniendo en ridículo, estamos induciéndoles un sentimiento de vergüenza relacionado con que no saben algo que deberían saber. Ahora, si ustedes dicen algo, ¿sí? Y eso que ustedes dicen lo tomamos, es decir, lo validamos, es decir, está bien, esto no es fácil de entender y es lógico que confundas esto con esto otro. Vamos a ver las diferencias. Qué bueno que lo preguntaste, porque seguramente muchas compañeras y compañeros tuyos también están con una duda parecida. Cuando el discurso de su docente valida su intervención, valida el hecho de que tengan dudas, que no entiendan o que se confundan, y eso forma parte del aprendizaje, y lo usamos como un insumo para mejorar el trabajo, ustedes se van a sentir muy bien de haber participado. ¿Mm? Ahí Rocío está haciendo que sí, ¿no? Que la puedo ver con la cámara, está sintiendo, claro, y esto pasa cuando interactuamos. Intercambiamos mensajes verbales, no verbales, y así se va construyendo el encuentro y la comunicación. ¿Bien? Con los compañeros también puede ser que lleguemos a este año y a la cursada sin alguien con quien compartir la fase de estudio. Y la verdad que no tenemos Tinder académico como para que ustedes vayan encontrando con quién hacerlo, ¿sí? Pero bueno, tienen sus redes, tienen sus grupos de WhatsApp, tienen Facebook, tienen Instagram, saben quiénes están cursando, y ahí será cuestión si ustedes se van animando a decirle a alguien, ¿querés que nos juntemos un día, que hagamos una videollamada y probemos de ver un tema juntos, de charlar cómo estamos estudiando y ver si estudiando en conjunto nos sirve y nos aporta algo bueno que estudiando solos no lo tenemos? ¿Querés que hagamos la prueba un día, una hora, y en función de cómo nos vaya, decidimos si seguimos o no, sin ningún compromiso, sin atarnos? Probemos. Esta actitud exploratoria, esta libertad para ir ensayando contacto social y colaboración es fundamental en la presencialidad o en la virtualidad, en cualquiera de los contextos, porque básicamente tiene que ver con las relaciones sociales. Bueno, Ayelen, la cursada virtual me permitió conocer nuevas herramientas de estudio y además me permitió asistir a los talleres que brindan, ya que por falta de tiempo el año pasado no pude asistir. Bueno, ahí tenemos otro aspecto favorable, ¿no? Optimizamos los tiempos. Eliana dice que le cuesta rendir a la virtualidad porque todo es por menos tiempo y no se puede ver el total del examen. Se ve a medida que vas avanzando. ¿Qué consejo me puede dar para manejar mi ansiedad y no ponerme nervioso? Bueno, Eliana, ¿por qué ha habido más restricciones temporales en los exámenes hechos en casa? Esta es una pregunta que estaría bueno que la pensemos para entender el comportamiento docente.
acá hay una cuestión básica que tiene que ver con el control y con la confianza. Cuando usamos un dispositivo de evaluación, un tipo de examen, que es altamente sensible a la copia, y sabemos que ustedes tienen grupos de WhatsApp en los cuales a veces cuando rinden se van pasando las respuestas. Esto crea una cuestión de mucha tensión, que antes en lo presencial lo controlábamos en clase mirando que nadie se copie la hoja del compañero, o cuando hacían exámenes en aula virtual, pero dentro de la facultad, cada quien estaba en su compu, nosotros estábamos allá, y veíamos que cada quien laburaba en lo suyo. Las prácticas deshonestas de pasarse las respuestas para poder aprobar aún no sabiendo o no habiendo estudiado, han tenido una contracara de aumento de la vigilancia y de la desconfianza por parte de los docentes. ¿Sí? Y eso crea un terreno que es jodido porque no estamos cooperando para ver qué saben ustedes. No es que ustedes sienten que nosotros estamos para ayudarles a mostrar lo que aprendieron. Nosotros estamos vigilándolos de que no hagan algo que no corresponde y ustedes están con miedo a que alguien lo señale por estar haciendo algo que no corresponde. Ese es un contexto problemático para evaluar, porque la evaluación debería transcurrir en un contexto más relajado, de confianza mutua y de oportunidad para que ustedes demuestren lo que saben, porque para eso se evalúa, para reunir datos y ver cómo van con su aprendizaje, y si es una evaluación parcial, también para darles feedback y que puedan mejorar su aprendizaje. Eso está en crisis en esta etapa, se están buscando alternativas, y la restricción temporal a veces tiene que ver con desalentar prácticas deshonestas. A veces no, a veces el tiempo que se da alcanza para, si uno está concentrado y trabajando bien, hacer su examen y que le quede tiempo. A veces es muy ajustado. Esto cambia mucho de una materia a otra, y ustedes tengan en cuenta que sus docentes, la gran mayoría, no tiene formación técnica sobre construcción de exámenes. ¿Sí? Construir exámenes requiere habilidades en términos técnicos, cómo se hacen las evaluaciones. La mayoría de sus docentes probablemente saben y bastante del contenido disciplinar que les están enseñando. Que hayan hecho formación docente será en una parte menor, y que tengan conocimientos técnicos de cómo construir pruebas de opción múltiple van a ser muchos menos. Entonces, en ese proceso de armar las evaluaciones, se trabaja con saberes que a veces no son los más calificados, y por eso pueden tener defectos las evaluaciones también. Yo trabajo en evaluación, construyo instrumentos de evaluación en psicología, conozco un poco de evaluación educativa, entonces por eso me doy cuenta de esto. Es una cuestión pendiente en la cual la universidad tiene que trabajar fuertemente, mejorar los procedimientos de evaluación desde el punto de vista técnico. Por otro lado está la cuestión vincular. ¿Qué ambiente creamos para la evaluación? ¿Nos podemos poner de acuerdo en esto? ¿Para qué vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Y vamos a poder establecer un compromiso de hacerlo honestamente? ¿Sí? Si yo te doy el tiempo necesario para que vos hagas el examen, ¿vos podés tener el compromiso de hacerlo sola? Si es a libro abierto, no hay problema que veas tu libro si te estoy haciendo una pregunta para que razones, para que analices. No es el tema que te copies porque te pregunté algo que esté en el libro. De hecho, preguntar cosas que estén en el libro para que las repitan, a mí me parece de lo menos adecuado en la evaluación. Sí me interesaría ver si has entendido lo que leíste, si lo podés aplicar a una situación, si podés razonar con ello, si lo podés relacionar con otras cosas. Pero evaluar así, en un contexto de masividad y mediado por la tecnología, no es un desafío fácil. Porque hay que evaluar una gran cantidad de estudiantes y a la distancia. Entonces, hechas estas consideraciones acerca del contexto, las sugerencias tendrían que ver con que vos puedas practicar un poco la resolución de ejercicios parecidos a los de tu examen antes de rendir. A veces la misma cátedra te da pregunteros, te da ejemplos,
y vos podés practicar cosa de darte cuenta si usás bien el tiempo. Por ejemplo, si respondes pronto y lo básico, o si te vas hablando de cosas que son innecesarias, o si escribís más de lo que hace falta, o si dudás mucho al momento de elegir alternativas. El tema de poder volver hacia atrás en un examen es clave en un examen múltiple choice para poder darte cuenta, recordar algo. Por ejemplo, cuando es en papel o cuando es versátil, vos podés ir y venir. ¿Qué pasa? Que a veces contestando algo que estaba en la pregunta 18, te avivaste de algo que en la 7 no te acordabas. Tu memoria se va activando a medida que resolves. Si tenés una restricción por el procedimiento de evaluación para volver hacia atrás, esa oportunidad te la perdiste. Es una desventaja de estas medidas que se toman de control ante la distancia y la desconfianza mutua. ¿Bien? Pero bueno, necesitas ir como practicando, teniendo registro del tiempo, mirando un reloj, cosa de irte dando cuenta cómo va, contestando lo que sabes, y si hay algo que no sabes, dejándolo y contestando lo otro. Si podés volver, después volvés a lo que no sabías, y si no, no pierdes tiempo. Ese sería un poco el criterio, pero también que no te apures innecesariamente, porque si te apuras podés cometer un montón de errores, porque leíste mal, porque interpretaste mal la consigna. Entonces, calma y aprovechamiento del tiempo sería un poco la combinación, ¿no? Marilina, que no, cuenta Marilina, me estresa mucho el rendir virtual o presencial, no puedo manejar la ansiedad, el miedo. Me frustra mucho un no, como si fuera lo último en mi vida, es una presión que siento que solo uno se le carga. Bueno, Marilina está yendo un poco al corazón de la ansiedad de los exámenes, ¿no? Al núcleo fundamental, que es la intolerancia a un resultado adverso. La ansiedad de los exámenes empieza cuando no aceptamos que nos puede ir mal. Y creemos que eso es una tragedia, es una catástrofe, es algo que nos arruina nuestro proyecto a perpetuidad. Cuando podemos empezar a resignificar un error, o un fracaso, o un mal resultado en un examen, y lo podemos entender en el marco de nuestro proceso de aprendizaje, podemos empezar a entender que depende de nosotros, pero no totalmente. Que cuando vamos a rendir hay una parte en la que tenemos control, pero hay una en la que no. Hay una parte que sabemos cómo puede ser antes y otra que vamos a descubrir cuando estemos. Hay una parte que tiene que ver con nuestra autoevaluación, pero hay una que tiene que ver con la evaluación del docente, que no la podemos manejar nosotros. Bueno, podemos empezar a construir la experiencia de examen con algún ingrediente un poco distinto, ¿no? Igualmente, de esto me voy a extender bastante más en el próximo encuentro, de estas cosas específicas del examen y de la ansiedad. Pero para ir adelantando un poco, eso te puedo decir. Adriana, me cuesta mucho que los tiempos de la materia y los tiempos míos para fijar los conocimientos no sean los mismos. Me lleva a aplazar una mesa más para estar lista. Bueno, esto que comenta Ariana se denomina un proceso de autorregulación. Autorregulación es lo que hacemos nosotros para organizar nuestra conducta. ¿Queremos lograr algo? Trazamos un camino, una secuencia de conductas que nos van a llevar a lograr eso que queremos, la vamos activando, la monitoreamos mientras la hacemos y vamos haciendo ajustes. Si las cosas las podemos hacer como habíamos imaginado, si podemos obtener los resultados parciales que esperábamos en el tiempo que asignamos, seguimos con el plan. Si algo de esto no pasa, se activa nuestro GPS, ¿dice? Recalculando, recalculando. ¿Por qué? Porque el objetivo es llegar a destino. Y si algo pasó en el trayecto, si no pudimos seguir el ritmo o la velocidad, tenemos que reorganizar el trayecto. A veces la velocidad en la que se dan las clases es mayor que la velocidad en la que podemos ir leyendo los textos. Entonces vamos a tener una separación.
¿Mm? Eso implica que vamos a tener que tomarnos un tiempo después para poder hacer lo que no hicimos antes y estar en condiciones. Entonces, esperar un turno más para rendir una materia puede ser muy adaptativo, muy útil, muy funcional, porque vos te conoces a vos misma. Vos sabés cómo vas, sabés cuánto hiciste, qué tenés y qué te falta. ¿Cuándo esto no es tan bueno? Cuando vos hiciste un muy buen trabajo, un proceso de buena calidad, pero sos tan autoexigente o te pones tan autocrítica con vos misma que te autoevalúas de una forma en la cual crees que te falta mucho, cuando en realidad tenés un montón. ¿Sí? Te faltan cosas, pero esas no son decisivas para que puedas ir a rendir y te vaya bien. Pero si vos tenés como un perfil de tu personalidad que se denomina de perfeccionismo poco adaptativo, con muchísima autocrítica, te va a costar ir a rendir aún estando muy preparada. Gabriela, ¿querés decir algo? ¿Que has prendido el micrófono? Ah, perdón, soy yo. No, no fue sin querer. Ah, bueno, bárbaro. Igual, Bueno, de sí. paso, ya que esto que estabas diciendo, estaba justo anotando esto de la personalidad perfeccionista, poco adaptativa porque me sentí 100% identificada. Pero no, se me prendió sin querer, ahí la apago. Bueno, no hay problema. Dirían los psicólogos, fue un acto fallido. En realidad quería hablar, pero bueno, no se animaba. Total, puede ser, Y puede lo ser. prendió sin querer. Bueno, en buena hora que lo hayas planteado, vamos a hablar bastante del perfeccionismo. ¿Mm? Básicamente una persona perfeccionista es una persona que apunta muy alto en el logro de sus metas, que tiene estándares de cómo quiere hacer las cosas bien elevados. ¿Mm? Y una persona perfeccionista no es una persona necesariamente infeliz, que sufre o que la pasa mal. Una persona que apunta alto. La diferencia es si llega a lo alto que apunta porque tiene las condiciones, es decir, se pone metas acordes a su capacidad y haciendo el esfuerzo y comprometiéndose y trabajando a conciencia, llega, o si se ha puesto metas que exceden su capacidad y no se está conociendo muy bien a sí misma, está apuntándole más alto de lo que hoy puede, ¿sí? O en realidad tiene la capacidad y llega al nivel que pretende, pero es autocrítica de una forma que a pesar de tener cosas muy buenas, no las ve y ve solo las que le faltan. Y a las que tiene y las ve, las hace más chiquitas de lo que son, y a las que le faltan las piensa como más grandes y más importantes de lo que son. ¿Mm? Cuando es, desde el punto de vista cognitivo, más rígida y no entiende que también puede ser un buen resultado un 7, un 8, ¿sí? Que hubiera estado buenísimo un 9 o un 10, pero que si no se pudo, también está bueno esto. Y solo le satisface la mayor posible. O si vive como un fracaso, el no poder en algún momento, y no lo puede incorporar como parte de su proceso, de su experiencia también, ¿no? A una persona perfeccionista nunca hay que decirle que baje sus estándares, que apunte a menos de lo que quiere, porque si apunta donde apunta es porque es muy valioso para ella. Hay que ayudarle a reconocer qué camino tiene que transitar para llegar a donde quiere. Y que se tome el tiempo y vea si está dispuesta a hacer el laburo para llegar ahí. Y que desarrolle flexibilidad para ir aceptando el hecho de que en el camino al logro de estas metas va a tener dificultades a veces. Lo que no quiere decir que no pueda volver a intentar y que le salga como quiere. Muy bien, seguimos. Profe, Sí, como anécdota quizá un poco, a mí, por ejemplo, lo que me pasó con esto, que yo estudié otra carrera estoy estudiando psicología, sí. antes de esa carrera había reprobado un par de veces, pero no me había afectado demasiado. Me pasó con psicología que cuando llego a tercer año me encuentro con una materia que es muy densa, muy larga, y que es psicobiología experimental, y yo no me llevo para nada con ese tema. Y fue una materia que, atravesada por un montón de cuestiones, fue la primera materia que tuve que dejar de cursar, lo cual para mí fue un horror, porque tener que dejar de cursar una materia porque no me daban los tiempos fue insoportable, estuve lidiando con eso mucho tiempo.
y venía con un promedio muy alto, promedio de 8 y pico, venía como llevando la carrera muy al día. Cuando logré cursar esa materia y la rendí mal. Fue mi primer mala rendida en psicología, mi primer y única mala rendida, pero que me reventó el promedio de una forma bastante significativa. Y estuve mal un montón de días porque se me había hecho intolerable la idea de soportar que había bajado el promedio, y que o sea, era una carga horrible de decir, venía con un promedio altísimo y de repente se me bajó un montonazo. Y bueno, estuve muchos días mal hasta que logré como tratar de darme cuenta que no era lo peor del mundo. eh, y me di cuenta que lo que tenía que apuntar más que a una nota alta era tratar de entender los contenidos y disfrutar ese estudio, porque me pasaba, por ejemplo, que iba casi en piloto automático tratando de recordar todo, y en los exámenes orales yo soy muy lento para responder. Yo necesito mi tiempo para pensar, y claro, en un examen oral como el de psicobiología experimental no podía rendir, no podía tomarme el tiempo de pensarlo. Entonces, claro, me iba mal todas las notas, todos los exámenes orales, mis notas siempre fueron más bajas. Entonces me costó mucho entender, el sacarme ese peso de pensar que, bueno, es un examen oral, tengo que tener todos los contenidos frescos y decir, bueno, yo voy a rendir, yo disfruté el estudio, yo entendí, y lo que me van a evaluar no necesariamente va a ser lo que yo sé o lo que yo me acuerdo en ese momento, así que bueno, logré entender eso y como que preparar los exámenes orales fue un poco menos ansiógeno o estresante a partir de eso. Bien. Bueno, gracias por el aporte, Ignacio. A ver, acá fíjense cómo el rendimiento en un examen puede ser una información que lleve a replantearse el autoconcepto que ustedes tienen. Es decir, cómo se ven así como estudiantes. ¿Qué creían de ustedes como estudiantes? ¿Cómo lo que pasa en un examen puede afectar fuertemente a esto? Y generarles una discrepancia, es decir, pero si yo era bueno haciendo esto, ¿qué pasó en esta situación particular? ¿Por qué ahora no pude? ¿Mm? Y de esto se sale a partir de un proceso que incluye, primero, aceptar que no pude, ¿sí? Porque soy humano, me puede pasar que a veces yo tenga un desempeño muy adecuado bajo ciertas circunstancias y que en otras circunstancias patine. Y no es que dejé de ser el estudiante que era, no es que mi identidad cambió por esto. Me enfrenté a algo nuevo y necesito poder aceptarlo y asimilarlo para darme cuenta que a mí también eso me puede pasar. Segundo paso, entender por qué me pasó, ¿sí? Y entender qué factores entraron en juego para que me ocurriera lo que me ocurrió. Cómo me relacioné con ese contenido, de qué forma estudié esa materia, qué prejuicios, simpatías o antipatías tengo ante esto, qué ideas sobre los evaluadores, qué clase de vínculo construido con los evaluadores. Si yo empiezo a revisar estos ingredientes, puedo aprender de esta experiencia, en principio frustrante, dolorosa, y capitalizarla para mi crecimiento personal. Si me quedo enojado con lo que pasó, no voy a poder hacer eso. ¿Mm? Pasa que, bueno, a veces lleva tiempo y trabajo salir del enojo y capitalizar y darme cuenta de las cosas. ¿Sí? Ante el enojo y ante la frustración, mi reacción típica puede ser culpar a otro o culparme a mí. ¿Mm? Y echarle culpa no ayuda a entender qué pasa, como una forma de descargarme rápido del malestar. Por otro lado, el promedio de calificaciones es un insumo muy importante si tengo una expectativa, por ejemplo, de acceder a becas o de ingresar en el sistema de investigación formal. Hay otras áreas vinculadas al ejercicio de la profesión por cuenta propia, donde el promedio es algo que nunca la gente va a conocer, solo nosotros lo sabremos, ¿sí? Entonces la relevancia o el peso específico que tiene puede ser distinto. Pero ¿a qué llegamos? Con que el promedio es una información que para cada persona tiene un significado particular.
Para algunos es muy valioso por ciertas razones, para otros tal vez no tanto, y tener conciencia del valor que mis notas y mi promedio tienen me ayuda a entender mejor lo que me pasa, ¿no? Rocío, respecto al tema de elegir la actividad más valiosa, ¿cuál podría ser un ejercicio para focalizar a largo plazo? A ver, Rocío, yo me refiero a... Hay como dos niveles, me parece, en lo valioso, ¿no? Uno es lo valioso para vos en tu vida, es decir, desde el punto de vista de tus valores, de aquellas cosas con las cuales vos le encontrás un sentido a tu vida, con las que vos decís, yo estoy acá para esto y yo quiero esto como parte de mi vida, ¿qué valores te organizan? ¿Mm? Eso va a dar un lugar al aprender, al estudiar, a todas las experiencias relacionadas con el estudio. ¿Mm? Pero yo puedo decir, mis valores, por ejemplo, tienen que ver con mantener cierta salud y bienestar, con estar cerca y en contacto con la gente a la que quiero, con trabajar en algo que me gusta y con descubrir que mi trabajo da frutos, con aprender en forma permanente, con el mantener vínculos medianamente cordiales con la gente. Esos suponentes son mis valores, ¿no? Con mantener el medio ambiente, cuidar lo que hay, que no se deteriore lo que tenemos, bosque nativo, separar la basura, qué sé yo, con comer en forma saludable y con disfrutar de la comida con otras personas, por ejemplo, con el movimiento, con la actividad física, con el aire libre. Entonces, yo sé que eso es importante para mí, yo quiero que eso esté en mi vida. Bueno, ¿qué lugar le voy dando a cada cosa para que cada una de estas cosas que me importan, yo haga acciones que me acerquen a eso, elija tiempo, asigne prioridades? El estudio es algo que está dentro de este planteo más general de tu vida. Dentro del estudio, a la vez tenés que tomar otra decisión. Decir, bueno, en este año, en este momento de mi carrera, de lo que hay, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cuánto puedo hacer de la forma en la que quiero? Porque los planes de estudio tienen cierta cantidad de materias por año, pero eso no te obliga a vos a cursarlas a todas, o a cursarlas de la misma manera. Hay materias que las podés cursar con toda la onda y tratando de aprender lo más que puedas, y otras que a lo mejor las querés cursar como para cumplir, porque no te importan por igual. O hay algunas que a lo mejor preferís cursarlas en otro momento para darle más bola, porque te das cuenta que en este momento estás con tus hijos, estás trabajando, tenés a la semana unas 8 horas disponibles para estudiar. Bueno, y en esas 8 horas las querés aprovechar, por ahí no haciendo muchas cosas, pero haciendo las que hagas con buena calidad, sin estresarte mucho, con una experiencia agradable como estudiante. A eso me refiero con empezar a clarificar tus valores. A ver, ¿cómo querés estudiar tu carrera en este momento? ¿Qué clase de experiencias querés tener cuando estudies tu carrera? ¿Y qué podés hacer para que eso ocurra? Luciana, lo que no me gusta de rendir virtualmente y creo que me genera ansiedad es que mis compañeros escuchan todo lo que respondo a lo que me preguntan los profes. Bueno, Luciana, esto la verdad que podría pasar también en la presencialidad porque los exámenes son públicos. Un examen no es un hecho privado o íntimo entre tu docente y vos. Es un acto público y está bueno que haya testigos, que haya gente que lo pueda mirar, lo pueda escuchar. A veces hay veedores en los exámenes porque eso ayuda a que no se cometan arbitrariedades. Pero por otro lado es cierto que vos quedás expuesta ante tus pares. Y eso te puede generar sentimientos desagradables, como podría ser de vergüenza o de temor a quedar mal o a que piensen algo negativo de vos, como también te puede generar sentimientos positivos de satisfacción y orgullo si diste un muy buen examen y decís, todos mis compañeros vieron lo bien que hice las cosas. Es decir, al ser pública tu ejecución,
puede generarte tanto resultados positivos como negativos, como también retroalimentación, tipo que alguien te diga, che, la verdad que me fue muy útil verte a vos rendir, porque ahí entendí cómo era el examen, o la forma en la que dijiste estas cosas me pareció que estuvo buena, yo la tomé y la usé luego. O si vos miraste a un examen, podés tomar información útil. También puede pasar que alguien diga, yo estaba viendo cuando vos rendías y cuando te trabaste a mí me dio una angustia, sentí como que me estaba pasando a mí, ¿sí? Y me dio miedo que a mí me pase, entonces me puse más nervioso. Es decir, que sea un hecho social el examen puede generar todas estas cosas. Como docentes, tal vez podríamos crear espacios sociales de rendir. En mi facultad muchos exámenes orales son en grupo. Entonces vos vas escuchando cuando tus compañeros responden. Se podría crear un entorno agradable de aprendizaje, enriquecedor para todos y todas, pero depende mucho de sus actitudes durante el examen y de las nuestras. ¿Qué hacemos con la buena respuesta? ¿Qué hacemos cuando hay un error? ¿Cómo lo tomamos? ¿Lo usamos de una forma que se corrija sin humillarles o lo usamos de una manera tal que les genera sentirse peor? Lourdes. El cronómetro que aparece en el aula virtual me da desesperación porque siento que no voy a llegar. De por sí ya es menos tiempo que nos dan virtual al que nos dan en la presencialidad. Bueno, que no vas a llegar es un pensamiento. Es importante que vayamos diferenciando pensamientos, emociones y conducta. ¿Bien? Vos pensás que no vas a llegar. Lo más probable es que sientas ansiedad o miedo y que a nivel de tu conducta lo que hagas es apurarte para que no te pase eso negativo. ¿Sí? Acelerar la velocidad en la que contestas. O, si crees que no vas a llegar y no podés hacer nada, entres en un estado de angustia, de parálisis y no sigas respondiendo. Fíjate cómo hay pensamientos, emociones y conducta operando en la situación. Lo que le dije a tu compañera, es importante que practiques contestar dentro del tiempo que vas a tener en el examen para que vayas viendo qué tal funcionás dentro de un tiempo limitado y ver qué es lo mejor que podés hacer en ese tiempo. Lo óptimo sería que puedas hacer todo, pero si no podés hacer todo, que hagas la mayor cantidad de cosas bien hechas para que puedas aprobar el examen. Esto requiere práctica y el problema, como yo lo veo, no es que el reloj esté ahí, porque el reloj es información que vos podés usar de distintas maneras. El problema está en tu reacción emocional cuando ves el tiempo y este pensamiento de que no me va a alcanzar. Esos pensamientos ustedes los pueden empezar a aprender a ignorar, ¿sí? A dejarlos que estén, a dejarlos que aparezcan y a dejarlos que pasen, ¿sí? Si se empiezan a dar cuenta que los pensamientos no reflejan necesariamente lo que va a pasar en la realidad. Cuando nos asustamos pensamos un montón de cosas que nos dan más miedo. No quiere decir que esas pasen. Si ustedes pueden empezar a hacer esta diferenciación. Una cosa es lo que yo pienso y otra lo que pasa, y no es lo mismo lo que pienso y lo que pasa. Puedo tal vez empezar a aceptar el hecho de que mientras rinda voy a tener algunos pensamientos negativos o perturbadores. No quiere decir que yo tenga que salirme de foco e irme con ese pensamiento. Puedo volver y concentrarme en la tarea y decirme, bueno, haré lo que pueda en el tiempo que hay. Y sigo con la tarea. Dejo que el pensamiento, como vino, pase. Natalia. Bueno, siente algo que se ve que es lindo en relación a lo que estamos hablando porque puso un corazón. Lo interpretaremos de esa forma. Pilar. En mi caso me pasa que a pesar de saber todas las cosas positivas que conlleva cursar o rendir virtualmente, de forma inconsciente, supongo, parece que realmente no acepto la situación. Y esto me trae hasta cambios físicos y psicológicos que no entiendo, que nunca aparecieron en los 3 años de estudio y no sé cómo trabajarlo.
Bueno, Pilar, hay algo que es una limitación de las actividades que estamos haciendo como talleres, porque son, bueno, en grupos numerosos y porque son generales, ¿sí? Hay preguntas que son más individuales y que para poder contestarte algo necesitaría pedirte que vos te expongas un poco más en información que es más privada tuya. Y este no es el contexto más adecuado a mi manera de ver para pedirte que hagas eso, ¿sí? Sí te puedo decir algo, que lo que no aceptas de la situación probablemente tengas que ver con algo que te parece que has perdido y que no encontrás una forma alternativa de reencontrar o de recuperar. Es decir, que mientras la cosa siga siendo virtual, no encontraste una manera de acceder a algo que era muy bueno para vos, que vos sentís que necesitas mucho y que te genera malestar esa situación. Entonces, en la medida que esto siga siendo así, más allá que reconozcas lo positivo, esto que no está te va a pesar. Yo lo que te invitaría es a tratar de ganar claridad respecto de qué es esto que has perdido y si esto que has perdido necesariamente está fusionado con la forma en la que lo obtenías antes. ¿A qué me refiero con esto? A veces creemos que perdimos algo porque no lo podemos hacer igual que lo hacíamos antes. Pero cuando nos damos cuenta que eso también se puede hacer de otras formas y probamos, por ahí nos damos cuenta que no lo perdimos plenamente. Que lo podemos recuperar y lo podemos recuperar de una forma que también nos sirva por ahora, hasta tanto podamos hacer la otra. Yo también soy un ejemplo de eso y de que hasta ahora no pude hacer ese paso con yoga. Yo practicaba yoga hasta el año pasado, me encantaba, iba 2 veces por semana, me hacía muy bien. Y este año, más allá que sé que hay profes que dan yoga online, no lo quise hacer y me lo he perdido y lamento perdérmelo y me embola no hacerlo, pero tampoco doy el paso de probar a hacerlo virtual, online, a ver qué me pasa, si me gusta, si no me gusta. He hecho yoga yo solo, con lo que había aprendido, pero no probé esto. Entonces, está la opción. Yo tengo mi limitación mental. Yo soy el que está diciendo no todavía a probar algo diferente y ver, por ahí no me gusta. O por ahí sí, qué sé yo. De eso se trata, me parece, la búsqueda, que es muy personal de cada quien, ¿no? Luciana. Hace años que siento ansiedad a la hora de rendir. Cuando era presencial y nadie más que los profesores me escuchaban, las respuestas también me pasaban. Me tiemblan las manos, se me seca la boca. Bueno, vos tenés ya una respuesta más persistente en el tiempo de alta ansiedad frente a las evaluaciones. Así que, con lo que vamos a ir viendo en el próximo encuentro, vas a empezar a entender bastante mejor por qué te pasa lo que te pasa, ¿no? Hay un material, Ricardo, no sé si ya circuló el cuadernillo. ¿Te lo mandaste? Sí, se lo hemos enviado con la confirmación de la inscripción. Genial. Bueno, Luciana, si vos empezás a leer el material que Ricardo les envió, vas a empezar a encontrar algunas pistas, algunas claves que te van a ayudar a entender mejor lo que te está pasando. Igual lo vamos a ver bien en profundidad durante el próximo encuentro. Magali, a mí me pasa que antes, con las clases presenciales y el dictado de los temas, podía llevar las materias más al día. Ahora en forma virtual tengo que llevarla más por mi cuenta y me lleva mucho más tiempo, a veces no tengo tiempo para los parciales y eso me desanima. Bueno, Magali, vos necesitas mejorar tu autorregulación, porque antes funcionabas muy bien cuando otros te organizaban tu agenda, tu día, tu cursada, ¿sí? Bajo una organización externa lograste un muy buen desempeño. Ahora se trata de que esto que antes venía de afuera, vos lo aprendas a generar desde adentro de una forma mejor que lo que estás pudiendo hacer. Esto es autorregularte. Es como trabajar por tu cuenta sin jefes, sin horarios, sin tener que ir y marcar tarjeta en un lugar. Es trabajar en base a proyectos. Es decir, a ver, yo quiero hacer tal cosa, ¿cómo me tengo que organizar para hacerla?
cómo trabajo, cómo administro mi tiempo, cómo fijo mis prioridades, cómo busco ayuda cuando la necesite. Yo soy el que comanda el proceso. Y no es fácil aprenderlo, porque en la escuela secundaria ustedes pueden haber tenido éxito aún sin haber desarrollado adecuadamente estas capacidades. La universidad es otra cosa, es bastante más difícil. ¿Bien? A ver. Ignacio, otra contribución. Quizá esta situación debería abordarse desde la necesidad de un cambio de paradigma, donde la evaluación virtual debería dar cuenta de cómo uno construye el conocimiento y no de cómo se desempeña en el momento de una evaluación. Un cambio así podría ayudar a reducir el estrés, ansiedad y otros sentimientos no muy amigables a la hora de realizar una evaluación. Coincido con vos, Ignacio, en forma parcial. Me parece que el bienestar o malestar al momento de rendir tiene que ver con cómo es el examen, con cómo lo diseñamos y para qué lo tomamos y cómo, pero hay otra dimensión que tiene que ver con la subjetividad del que rinde, con cómo se lo toma y cómo lo vivencia cada persona que va a rendir, donde a veces el contexto puede ser muy amigable y la vivencia sea muy difícil para quien rinde, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que yo daba una materia electiva en la carrera de psicología, y una de las personas que cursaba el seminario era mi ayudante alumna de la cátedra de metodología. Yo doy prácticos en metodología de la investigación, y esta alumna era mi ayudante, y trabajaba conmigo en el equipo de investigación, y a la vez se había anotado para hacer el seminario. Y en el seminario cursó re bien, llevaba todo el día, pero cuando tenía que presentar la evaluación, que era hacer un proyecto, que lo había estado redactando, que yo se lo corregí, pero me tenía que enviar la versión final y presentarlo, lo esquivaba y lo pateaba, y lo pateaba y lo pateaba. Y vos decís, pero es una evaluación donde vas a integrar lo que sabés, donde lo corregimos antes, lo discutimos, donde no hay un examen así de incertidumbre. Y a ella le costaba mucho hacerlo. Y le costaba mucho porque se sentía como en un gran compromiso conmigo, tenía mucho temor a defraudar mis expectativas, suponiendo que yo estaba esperando de ella algo magistral, ¿no? No que yo esperaba algo de ella como espero de cualquier alumno que cursó el seminario, sino que ella sentía una presión adicional por el hecho de ser ayudante en la cátedra, por la otra cuestión. Entonces fíjate que siempre hay una combinación de ambos elementos que juegan en cada situación. Silvia, yo me pongo muy nerviosa en los parciales orales, tanto que no logro pensar antes de responder, y ahora con la modalidad virtual siento que mi ansiedad y nerviosismo aumentó. Bueno, rendir exámenes orales es un arte que requiere práctica, aprendizaje, y que para rendir un buen examen oral no hace falta con saber la materia. Hay que aprender a hablar, hay que aprender a hablar ante otros, hay que aprender a hablar en un tiempo limitado, hay que aprender a hablar siguiendo un guión, pero también aceptando que a veces me preguntan algo que me cambia el guión. Es aprender a sostener una mirada, es aprender a regular mi respiración mientras hablo, es aprender a hacer pausas, a seguir un hilo, o si lo perdí, a reencontrarlo. Rendir exámenes orales supone muchas habilidades, y esas hay que adquirirlas a través de la práctica, del ensayo y del modelado. La práctica la hacen ustedes cada vez que rinden, pero también la pueden hacer antes de rendir. La pueden hacer con sus compañeros, con sus compañeras, y la pueden hacer por Zoom, la pueden hacer por mí, o la pueden hacer en persona. Puede cambiar la plataforma, pero la actividad es la misma. Es decir, bueno, a ver, tenés tal tema, tenés que desarrollarlo, tenés tanto tiempo, yo te veo, yo te escucho, yo te doy feedback, te pregunto, te corrijo, te pido que amplíes, te pido que me des un ejemplo, te pido que relaciones. Te digo que está muy bien y que lo que dijiste es correcto, pero que te faltan 2 o 3 cosas que todavía no dijiste. Es decir, cuando ustedes empiezan a jugar los roles de la evaluación oral, como evaluadores, como evaluadoras, o como personas que están siendo evaluadas,
ahí empiezan a aparecer todas estas cosas que solo se adquieren a partir de la práctica. Por eso está bueno que vean exámenes, si los pueden ver. Por eso está bueno que simulen exámenes entre ustedes, si los pueden simular. A veces hay una creencia ingenua, que es que haber leído el tema y haberlo leído muchas veces y abordarlo te va a permitir exponerlo en forma adecuada. Y ahí te están faltando algunos elementos que requieren su práctica específica, que es la de oralizar el conocimiento, de expresarlo en voz alta ante otras personas. Me pasa igual que Silvia, no entiendo, pero hablar frente a una pantalla me da aún más miedo. Luis, Sí. ya estamos en hora, bueno, pasamos un ratito, pero como para ir cerrando. Bueno, está bien, yo me entusiasmo con esto. Bien, celebro la cantidad de participaciones e intervenciones que hemos tenido. Hay algunas que me van a quedar pendientes como para retomarlas al comienzo del próximo encuentro. Te pediría, Ricardo, si podés descargar después y me pasás las últimas intervenciones. Bien, de esto se trata el taller. Vamos a ir desarrollando contenidos, va a haber tal vez alguna cosa un poquito más expositiva con un Power, pero la base es esto. Que ustedes traigan situaciones, que yo pueda conceptualizarlas, ponerlas en relación con la teoría y darles algunas ideas de qué podemos ir haciendo. Antes de terminar, simplemente les pediría en forma muy breve qué tal vamos, qué les parece, cómo está transcurriendo el taller. ¿Les gusta así, cómo está? ¿Les parece que sirve? ¿Habría algo que quisieran que tengamos en cuenta para el próximo? Cerramos con eso y seguimos la semana que viene. Pilar, parece bien así. Muy bien. Eliana dice que sí, que sirve el taller. Elisa también. De acuerdo. Genial. Bueno, parece que venimos bien encaminados, Ricardo, ¿no? Sí, creo que han participado bastante y también se han quedado hasta el final, hasta el cierre, un grupo numeroso, así que seguramente les debe estar siendo de mucha utilidad y se han sentido identificadas como van mencionando con la situación y las explicaciones, Luis. Ok. Bueno, entonces les esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar, como para continuar con el taller. Que tengan muy buena semana y hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todas por participar. Nos vemos la semana que viene. Que tengan una buena semana.